Esperamos que todos puedan disfrutar de esta sesión de clase. Y bueno, comentarles que en nuestro Classroom está el primer video de la sesión. También aparece el video de el profesor Rolando García, quien hemos seguido al principio del seminario. Y adicionalmente también ya está el espacio para justamente la primera tarea que ha consistido en el trabajo que ustedes muy amablemente han hecho de poder clasificar las corrientes epistemológicas, cosa que comenzamos al final de la sesión pasada. He observado que muy amablemente prácticamente todos nos han podido enviar su clasificación. Sin embargo, algunos lo han enviado directamente a Classroom, otros lo enviaron vía WhatsApp. Yo les pediría a quienes lo enviaron vía WhatsApp y que aún no lo suben a Classroom, si es posible a lo largo del día subirlo, solamente para que pueda aparecer en esta plataforma, ya que es en esta plataforma de Classroom donde subimos la evaluación de las actividades. Entonces, al final del seminario se va a emitir una evaluación de las actividades. Entonces, sería de gran ayuda que todas estas pudieran estar justamente ahí mismo. Entonces, les agradecemos mucho quienes ya lo enviaron por alguno de los dos medios, pero si es posible, quienes amablemente lo han enviado por medio de WhatsApp únicamente, se lo pueden subir también a Classroom. Pues les doy una cordial bienvenida. Vamos a comenzar justamente nuestra sesión de trabajo. Vamos a seguir hablando de esta clasificación sobre las corrientes epistemológicas. Hablábamos la sesión pasada de que hay varios criterios y me había permitido tomar como base el criterio establecido por este gran escritor mexicano, bueno, en realidad un poco español, pero nacionalizado mexicano, Ramón Chirao, un filósofo que dejó una gran huella en la Universidad Nacional Autónoma de México a su paso por la Facultad de Filosofía y sobre todo que nos habla mucho del pensamiento, no solamente de España o de México, sino del pensamiento universal. Prácticamente su libro de Introducción a la Historia de la Filosofía es uno de los textos más completos que tenemos en español sobre este tema, sobre la historia de la filosofía. Y lo único lamentable es que aborda la filosofía más o menos hasta los años 70 y después ya no contamos con otro texto de esa misma calidad que pueda abordar la historia de la filosofía de los años 70 hacia adelante. Algo muy parecido a un texto que se utiliza mucho en las teorías del aprendizaje, que probablemente sea el texto más completo desde su rigor y su calidad, el libro de Introducción a las teorías del aprendizaje de Hilgard y de Bauer. Este libro que abarca prácticamente todas las teorías del aprendizaje concernientes de finales del siglo XIX hasta los años 70, 80, prácticamente, y un libro extremadamente completo, que tiene una visión mucho más científica de los conceptos de aprendizaje, por ejemplo, cosa que en el ámbito educativo resulta menos común, aun cuando se habla con cierta facilidad de ciencias de la educación o ciencias del aprendizaje, el abordamiento no siempre de este tipo. Y Hilgard y Bauer logran hacerlo. Sin embargo, pues después de su obra, ya no contamos con otra obra en español de esa misma calidad, ¿no? Que nos dé esa visión de las últimas teorías o de las teorías más recientes. Pareciera que algo así ocurre con el trabajo de Ramón Chirao. Y claro, hay obras de una gran calidad, pero cada una con cierto abordaje independiente y no hay como una especie de obra recopilatoria que nos pueda dar un panorama tan global como lo hace Ramón Chirao. Bueno, Ramón Chirao entonces en su obra clasifica las corrientes epistemológicas por varios criterios, algunos ya los hemos revisado. El origen de sus ideas será el primero, el segundo son los modos de conocimiento, el tercero y el último que revisamos era justamente el valor del conocimiento, y el día de hoy vamos a ver el cuarto criterio, con ese comenzamos, que es considerando las definiciones de verdad. Y es que el cuestionarse sobre la verdad
también es uno de los aspectos que en la epistemología son importantes. Y son importantes porque recordemos que la epistemología lo que busca es un conocimiento que pueda ser, que de hecho sea verdadero, ¿sí? Y entonces, este requisito de que el conocimiento sea verdadero implica que tengamos evidencia de que es verdadero. Es decir, la verdad, bajo esta perspectiva, no se asume. La verdad se prueba o la verdad se demuestra. Y este va a ser un gran reto, debo decirlo, para hablar de epistemología. Entonces, voy a permitirme compartir pantalla con todos ustedes para seguir abordando en una presentación estas ideas de Ramón Shirao, y les agradezco mucho si pueden confirmarme si se ve por allá. Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces decíamos, considerando las definiciones de verdad, tenemos tres grupos de teorías. Nuevamente, insisto, estamos hablando de teorías hasta los años 70 y 80. ¿Sí? Después de eso vamos a incluir algunas novedades a lo largo de las próximas sesiones de seminario. La primera es la teoría de la correspondencia. ¿Qué nos dice esta teoría de la correspondencia? Lo que nos dice es que la verdad es una identificación del concepto o del pensamiento con el objeto o con la esencia. ¿Sí? Es decir, hay una correspondencia entre ese mundo, un poco como ese mundo de las ideas, ese mundo abstracto, con la realidad. Y esto lo podemos ver en varios pensadores. Platón, Aristóteles de Estaquira, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto, John Locke, todos ellos asumen esta postura. Y a esta postura comúnmente es a la que ya un poco hemos llamado, parece que alguien desea entrar a nuestra plataforma. Ya está. Bienvenida a nuestra Xochitl. Ya lo que hemos llamado realismo. Eso es el realismo. El realismo es cuando el concepto y el pensamiento van a coincidir con el objeto o con la esencia del objeto. O dicho de otra manera, lo que aparece en la teoría, aparece también en la práctica. Eso es el realismo. Entonces, la constatación de la teoría con la realidad, es lo que nos permite identificar que aquello que estamos afirmando es verdad. ¿Sí? Vamos a ver que esta postura tiene algunas consecuencias. Parece muy natural, pero nos lleva a algunos problemas. Y por otro lado tenemos la teoría de la coherencia interna del pensamiento. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de campos de conocimiento muy abstractos como la ética, como la filosofía, inclusive como las matemáticas, me parece ser que alguien más desea acompañarnos. Bienvenido, maestro. Entonces, ahí surge el idealismo. El idealismo que nos dice que parecía que no es tan necesario, esta constatación de lo abstracto de las ideas con la realidad misma. ¿Sí? Esto lo podemos ver en los trabajos de Descartes, de Leibniz, de Immanuel Kant, de Federico Hegel. ¿Sí? Y este idealismo entonces que nos habla de que lo importante es que las ideas que presentamos tengan coherencia, sigan un método eficiente. Y finalmente tenemos una tercera definición que es la teoría de la verdad como acción. ¿Sí? La verdad como utilidad en el pragmatismo. Es decir, la verdad es aquello que puedo ver, es aquello sobre lo que puedo actuar. Es como decir que solamente creemos en aquello que podemos observar a través de los sentidos. ¿Sí? Y claro, eso tiene algunos cuestionamientos nuevamente. Porque, por ejemplo, el electromagnetismo, todo un campo de la física, las ondas eléctricas, ¿sí? Actúan, aunque no las podamos observar. Y en nuestras casas tenemos electricidad, tenemos luz eléctrica que actúa sin que pueda ser percibida a través de los sentidos. Entonces,
basar o asumir que las cosas existen y que son verdaderas solamente si las podemos observar, también puede llevarnos a cuestionamientos importantes. Entonces, no es fácil, como podemos observar, definir qué es la verdad, ¿sí? Y mucho menos podemos asumir que existe algún tipo de verdad absoluta. Esto también, desde luego, fácilmente puede cuestionarse. Entonces, estamos hablando de epistemología. De hecho, así es el título de este seminario, en el programa de doctorado. Pero vamos a repasar un poquito qué es la epistemología, porque a veces cuando nosotros hablamos de epistemología pensamos que estamos hablando de un campo de conocimiento muy antiguo. Y sí, en ciertos sentidos muy antiguos, y pensamos en que desde las primeras civilizaciones se ha cuestionado o se ha preocupado justamente sobre cómo se origina el conocimiento, cómo se construye el conocimiento humano. Sin embargo, podríamos hablar de epistemología también con una traducción diferente, ¿no? Con la traducción que de hecho es la autorizada, que es una teoría de la ciencia. Observemos, no estoy diciendo teoría del conocimiento, sino estoy diciendo una teoría de la ciencia, ¿sí? Una teoría de la ciencia. Es decir, estamos hablando de una teoría sí del conocimiento, pero de un conocimiento específico que tiene ciertas características. Bueno, de hecho, la palabra episteme, ¿sí? Que se traduce del latín, se traduce como scientia, ¿sí? De ciencia, ¿sí? De ahí proviene, de hecho, el término que comúnmente nosotros llamamos ciencia. Y entonces la ciencia, en los tiempos actuales, lo que significa es un tipo de saber específico que es caracterizado por un conocimiento que tiene ciertas características. Primero, pretende ser universal. Segundo, utiliza un método científico. Y además, podríamos decirlo en términos muy breves, es lo que hacen los científicos. Entonces, de inicio, la filosofía, el sentido común, la teología, e inclusive la magia y otros saberes que no son ciencia, estaban compartiendo algunas características. Es decir, formaban parte de un mismo conocimiento, del conocimiento. Sin embargo, hay una separación en la historia, donde un grupo de personas empieza a cuestionarse sobre un conocimiento que tuviera estas tres características, que fuera universal, que pudiéramos conocer la manera en la que se construye, es decir, un método de construcción aceptado por una comunidad, el método científico, y además algo más, que pudiese ser verdadero. ¿Sí? Entonces, la ciencia la podemos entender como ese conocimiento que es verdadero, pero que además está justificado para que sea aceptado como verdadero. ¿Sí? Ahí aparece. Entonces, la epistemología estudia la ciencia, la teoría del conocimiento. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado porque no estudiamos la ciencia en sí. Sí, ya está la física, ya está la biología, ya está la química, ya están las matemáticas, ya está lo que podríamos llamar de alguna forma ciencias de la educación, que habrá que cuestionarlo, como un conocimiento. Pero la epistemología reflexiona sobre cómo se construye ese conocimiento. Ahora, ¿la ciencia es un conocimiento? Sí, pero no agota todas las posibilidades de conocimiento. Es decir, hay conocimientos que no son ciencia. Sin embargo, lo que llamamos ciencia utiliza algunos métodos rigurosos. Por ejemplo, en la física, en la química, en la biología, en las matemáticas, utiliza métodos rigurosos. Entonces, ¿qué estudia la teoría del conocimiento? Me parece que alguien desea acompañarnos. Bienvenida, maestra, bienvenida. Un gusto que nos acompañe.
Bueno, entonces, la teoría del conocimiento se dedica a estudiar el conocimiento, ¿sí? Ahí ya vamos a encontrar una separación. La teoría del conocimiento se dedica a estudiar el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Todo el conocimiento. Todo el conocimiento. Mientras que el conocimiento científico, muy específicamente, lo estudia la filosofía de la ciencia. Bueno, entonces, la teoría del conocimiento va a consistir en la búsqueda, en los criterios, para que un pensamiento o una creencia pueda considerarse conocimiento. En eso consiste la teoría del conocimiento. Ahora, la filosofía de la ciencia lo que va a hacer es tratar de establecer criterios para poder distinguir, para poder delimitar, para poder demarcar la ciencia en otros tipos de conocimiento. Miren, qué interesante. Entonces, estamos hablando de dos aspectos que van a estar ligados, porque, por ejemplo, la epistemología va a tratar de estudiar esta perspectiva de una teoría del conocimiento científico que incluye a la filosofía de la ciencia. Mientras que la teoría del conocimiento en lo general va a quedar ligado a una cuestión que nosotros vamos a llamar las ciencias doxásticas, ¿sí? Que tiene que ver en estudiar justamente los criterios para que las ideas, los pensamientos y las creencias puedan ser algún tipo de conocimiento en un determinado campo del conocimiento. Ahora, como ya habíamos comentado, en la teoría del conocimiento la verdad es muy importante. La verdad constituye uno de los temas centrales, ¿sí? Porque, si recordamos, considerando la noción básica de conocimiento, se considera como una de las condiciones suficientes para poder decir que se sabe algo. Entonces, la verdad la asociamos a proposiciones, a juicios, muy importante, no a cosas. Las cosas no son verdaderas, las cosas no son conocimiento. ¿Qué podemos decir de las cosas? Que existen o que no existen, pero no podemos decir que son verdaderas o que son falsas. Tampoco se dice del razonamiento, porque el razonamiento es válido o no es válido, pero no decimos que es verdadero o que es falso. Bueno, entonces la verdad al menos aparece desde tres perspectivas, ¿sí? Desde una verdad epistémica, una verdad ontológica, una verdad lógica. La verdad epistémica que se dice del conocimiento o de las proposiciones, de esas afirmaciones declarativas. La verdad ontológica que se dice más bien de todas las cosas que constituyen uno de los trascendentes del ser. Veremos que esta verdad ontológica está ligada mucho al ser humano, a la noción de lo humano. Y la verdad lógica, que nos habla de la coherencia que tiene nuestro sistema de creencias. Esta es una gran pregunta que nos podemos hacer todas y todos. Si nuestro sistema de creencias y aquello en lo que nosotros creemos es coherente. La verdad ontológica, entonces, nos habla de las cosas para poder denotar su existencia, mientras que la verdad lógica nos habla del razonamiento para poder denotar su validez. Entonces, la verdad tiene varias dimensiones. Una verdad epistémica, una verdad ontológica, una verdad lógica. En general, entender la verdad es un problema muy complejo. Seguimos cuestionándonos sobre la verdad, aun cuando en la vida cotidiana con gran facilidad podemos decir que tal cosa es verdad o no. En realidad, comprender la verdad no es una tarea simple. Y lo podemos ver desde esta perspectiva, porque la búsqueda del conocimiento finalmente es una búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque no solamente nos interesa conocer, porque no solamente nos interesa tener conocimiento, sino que nos interesa tener un conocimiento verdadero. Esto le da sentido
a la pregunta clásica, ¿qué es la verdad? Esa verdad que desde el punto de vista, desde Aristóteles, perdón, ¿alguien desea acompañarnos? Ahí está. Bienvenida, maestra. Que desde el punto de vista de Aristóteles o desde el punto de vista de Tomás de Aquino, se va a entender como una adecuación entre pensamiento y realidad. Y aquí va un concepto muy importante, porque de acuerdo a esta teoría, nuestro pensamiento, cuando conoce, expresa la realidad en sí misma, se adecúa a la realidad. Es decir, esta noción de verdad supone que la realidad existe por sí misma, independientemente del pensamiento, y además es cognoscible. Esta visión de la verdad implica comprometernos ¿con quién? Con el realismo. Otra noción de verdad, por cierto, es propuesta por Alfred Tarski, uno de los grandes lógicos de este siglo pasado. Por cierto, Tarski aparece en la parte superior derecha para ustedes. Tarski nos dice entonces que una proposición es verdadera si, solamente si, es correspondiente a los hechos. Y, por ejemplo, esto es muy interesante, porque a diferencia de la teoría de la adecuación que acabamos de mencionar, esta teoría no se compromete con la realidad. Vean, qué interesante. No se compromete con la realidad, sino que se compromete con los hechos que se manifiestan en las proposiciones. Con los hechos que se manifiestan en las proposiciones. Uno de estos grandes filósofos, no necesariamente un filósofo de la ciencia o un filósofo analítico, pero sí un gran filósofo de la cultura, fue Luis Villoro, que aparece en la parte izquierda de esta imagen. Y Luis Villoro, por ejemplo, se inclina por la visión de aceptar la verdad como una correspondencia. Es decir, afirmar que un enunciado es verdadero, para él, es afirmar que lo enunciado forma parte del mundo real, independientemente de que otros sujetos coincidan con ese enunciado. Entonces, observemos que aquí mostramos dos aspectos muy interesantes. Una cosa es definir la verdad y otra cosa es justificar la verdad. Pues dada una noción de verdad, va a ser necesario establecer criterios para poder justificar que un conocimiento o que una proposición sea verdadera. En este sentido podemos apelar a dos posturas distintas. Una postura externalista que nos dice que se parte de la intuición aquello que hace verdadera o falsa una creencia y que debe ser distinto de las creencias mismas. Y una postura internalista que admite que todas nuestras creencias dependen fuertemente de las capacidades y de los recursos que contamos como seres racionales y sensibles. Podemos ver entonces cómo en esta última hay una relación muy cercana entre la verdad y la justificación de la verdad misma. En todo caso, estas son dos posturas de la verdad, pero uno de los filósofos que más avances tuvo probablemente para poder resolver este problema es quien aparece en esta imagen, que es Hilary Putnam. Putnam se interesó en la noción de la verdad desde una corriente que ya hemos mencionado antes, que es el pragmatismo. Entonces, Putnam considera que al afirmar que la primera y más importante consecuencia del realismo metafísico es que la verdad es independiente de nuestra actividad cognitiva. En este sentido, supone que la verdad es radicalmente no epistémica. ¿Esto qué significa? Esto significa asumir la idea de que
la realidad o que eso que llamamos realidad, sí, es una concepción muy íntima de cada persona. Es una medida subjetiva de cada persona. Pero la realidad existe en sí misma, independientemente de la interpretación que cada persona tenga sobre ello. Independientemente de lo que cada persona tenga sobre ello. Entonces, en realidad lo que nos dice es, por la verdad no se conoce, sino que se descubre. Si hay una sola realidad, entonces hay una sola verdad. Y a esto es a lo que Putman llama el ojo de Dios, ¿sí? En ese sentido. Este pensador entonces va a hacer una crítica al realismo metafísico, ¿sí? Que apuesta por la postura internista que hace un momento comentábamos. Esa postura internista en donde la realidad no es algo que sea independiente del sujeto, pues toda realidad está impregnada justamente de la visión de ese sujeto. Entonces, la crítica que hace Putman es que para quienes el conocimiento y la verdad depende de las capacidades y de las disposiciones humanas para conocer. ¿Sí? Es decir, la crítica que él hace es que cada quien pues tiene una realidad y lo que Putman nos dice es que esto sí hay una interpretación subjetiva, cada uno observamos diferentes cosas de la realidad, la interpretamos, pero la realidad no es únicamente lo que nosotros decimos que es la realidad, sino que la realidad subyace, existe, independientemente de nosotros, independientemente de lo que nosotros digamos. Él propone entonces algo que él llama el realismo interno, y ahí acepta la existencia de la realidad como una impronta del hombre. En este sentido, la verdad, eh, tiene por tanto un carácter epistémico que no consiste en la correspondencia de nuestras teorías con los hechos objetivos, sino en una idealización de la aceptividad de las teorías. En este sentido, la verdad es una noción pragmática, una teoría ideal, ¿sí? Y bueno, una teoría, sí ideal, pero una teoría que no puede ser falsa, ¿sí? Una teoría que no es falseable. Por cierto, las subjetividades sí pueden ser falseables, porque las subjetividades son finalmente interpretaciones que el ser humano hace sobre la realidad. Y claro, aquí estamos asumiendo que esta falseabilidad no necesariamente es una falseabilidad que es gestionada por quien observa la realidad. En el mejor de los casos, alguien nos dice que la realidad es aquello que observa, que interpreta, y asumimos que inclusive trata de decirnos la verdad, pero la verdad no subyace en esa interpretación personal o particular que la persona puede tener de la realidad misma. ¿Sí? Ahí tenemos entonces una perspectiva de Hilary Putman. Bueno, entonces, como podemos darnos cuenta, no es fácil definir una teoría de la verdad. No es fácil ni siquiera decir qué es el conocimiento, qué es la verdad, qué es la realidad misma. En la vida cotidiana las personas tratamos de imponer nuestra visión del mundo a los demás, en muchas ocasiones impuesta de manera inclusive irracionalmente. En otras ocasiones se busca la mediación o la argumentación, pero finalmente no es algo fácil de llegar a la conclusión de qué es la verdad, qué es el conocimiento y cuáles son los métodos que nos permiten llegar a él. Entonces, si alguien cree que tiene una verdad absoluta o si alguien cree que tiene una única verdad, pues ya de inicio todo parece indicar que esa persona estará equivocada.
Bueno, en el libro de Lógica y Epistemología, un excelente libro que escribió Norma Angélica Lozano en el año 2009, ella nos habla de una propia acepción de cómo se construye el conocimiento. Este conocimiento que es entendido justamente como una relación entre el objeto y el sujeto. Y ahí se plantean, ya se imaginan, varias preguntas clásicas. Una de ellas es, ¿se puede dar el conocimiento? Es decir, ¿el conocimiento realmente existe? ¿Puede el sujeto conocer al objeto? Es decir, ¿esto es posible? ¿O estamos hablando desde una perspectiva muy idealista de algo que queremos hacer, pero tal vez ni siquiera es posible? Bueno, hay dos soluciones clásicas a esta pregunta. Una de ellas es el escepticismo, del cual ya hemos hablado un poco. Y la otra es el dogmatismo. ¿Sí? La primera, ya conocemos un poquito de lo que trata, ¿verdad? En no aceptar que el conocimiento se puede dar. Y que cada vez que alguien afirma algo, entonces yo pregunto sobre esa afirmación. Hay una segunda respuesta y vuelvo a preguntar sobre la segunda respuesta. Hay una tercera respuesta y nunca estoy satisfecho con aquello que los demás asumen conocer. La segunda perspectiva, el dogmatismo, consiste en asumir como verdad aquello lo que los demás me dicen, que nuevamente es ampliamente cuestionable. Entonces, observemos que las soluciones clásicas no son satisfactorias. Por un lado, no tiene tanto sentido el no asumir, el no creer en nada, el no asumir que exista conocimiento, pero tampoco tiene demasiado sentido el asumir que todo aquello que me dicen o que conozco es conocimiento. La segunda cuestión aborda el problema del sujeto de conocimiento, es decir, sobre las facultades que se ponen en práctica para poder conocer. Las soluciones que se van dando se agrupan entre dos corrientes principalmente. Una es el empirismo y la otra es el racionalismo. ¿Sí? El empirismo, que consiste en poder conocer a través de la percepción, a través de la sensación y de asumir que ese es el medio por el cual nosotros conocemos. El asumir que solamente puedo creer y asumir como conocimiento aquello que puedo observar, tocar. Y el racionalismo que nos dice que en realidad más bien tiene que ver con la coherencia de las ideas que se presentan. Ejemplos de teorías empiristas o de campos de conocimiento empirista, podemos hablarlo en la química, en la biología, en la física, en la economía. Pero el racionalismo, por ejemplo, agrupa la propia filosofía, agrupa la propia ética, las matemáticas, que sabemos que también funcionan. Entonces, a pesar de que hay dos soluciones, no es claro entender cómo ambas pueden ser una solución al problema. Y bueno, la tercera pregunta clásica es sobre el objeto de conocimiento. Cuando nosotros decimos que conocemos, ¿qué es lo que conocemos? Vaya, esta pregunta parece simple, pero en realidad es bastante compleja. ¿Qué es realmente lo que conocemos? Bueno, hay varias respuestas. Algunos epistemólogos, por ejemplo, nos dicen que hay una realidad independiente de la conciencia y que conocemos a través de esa conciencia la realidad. Es decir, que la realidad está basada a lo que yo subjetivamente interpreto que es la realidad misma. Pero por otra parte, otros nos dicen que la realidad es independiente al sujeto. Y que esa realidad, de hecho, es la realidad que conocemos, pero que es completamente independiente. No necesitamos de nuestra existencia para que la realidad ocurra. Bueno, la primera le llamamos el realismo, mientras que la segunda le llamamos justamente idealismo. ¿Sí? Ahora, también hay otros aspectos que tienen que ver con el sujeto de conocimiento. Por ejemplo, ¿el sujeto de conocimiento es individual? Sí.
parte es individual. Por ejemplo, la epistemología psicogenética de Jean Piaget nos habla de ese desarrollo biológico individual de la persona para adquirir conocimiento. Inclusive, citando a este autor tan conocido en el ámbito educativo, para construir conocimiento. Pero también hay otras teorías que nos dicen que el conocimiento es colectivo, que el conocimiento se construye a través de la interacción que tengo con otros pares, que el conocimiento proviene inclusive desde la sociedad o en la cultura, como lo establece, por ejemplo, Lev Vygotsky, en una propuesta teórica que forma parte de la epistemología de lo social. Pero bueno, este último cuestionamiento sobre el sujeto del conocimiento lo vamos a revisar un poco más adelante en las siguientes secciones. Y bueno, antes de continuar, dejo un espacio para saber si tenemos preguntas, si tenemos dudas de esto que estamos comentando. Probablemente se sienta un poco denso el material, pero yo les pido que con toda confianza, en los momentos que ustedes consideren adecuados, hagan una pregunta directa. Al compartir pantalla no logro ver si alguien levanta la mano, pero puede de viva voz hacer sus preguntas con mucho gusto. ¿Vamos bien hasta este punto? Sí, vamos bien, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos ahora a pasar a una sección un poco más densa, digamos, un poco común cuando hablamos de epistemología. Muchos de los textos rápidamente nos hablan sobre la clasificación de las epistemologías y rápidamente identificamos 2 o 3 epistemologías que tienen como una conexión directa sobre la educación, y de repente dejamos todas estas otras perspectivas de cómo se construye el conocimiento y las creencias de lado, porque lo que nos interesa es algo como muy específico. Y ahora quiero compartirles algunas reflexiones sobre un modelo. Hay muchos modelos, pero este es un modelo probablemente de los más básicos, probablemente el modelo más básico, que nos habla sobre el conocimiento y las creencias. Y para eso vamos a requerir un poco de la lógica como un instrumento que nos dé herramientas de lenguaje para poder hablar del conocimiento y de las creencias. Entonces, vamos a observar la relación que se presenta entre los conceptos de conocimiento y de creencia. ¿Sí? Vamos a observar cómo se manifiesta esta relación. Y de alguna manera, esta relación que se presenta entre los conceptos de conocimiento y de creencia sobre lo que se conoce o sobre lo que se cree. ¿Sí? Sobre lo que se conoce o sobre lo que se cree. Y comúnmente a esto, sobre lo que se conoce, sobre lo que se cree, le vamos a llamar agente. Sí, agente. Es decir, el agente es aquello sobre lo que asumimos que conocemos o sobre lo que asumimos que creemos. Y voy a basarme en una lectura que aparece en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que escribió en el 2006 un autor costarricense, Max Rohr, para observar ciertos razonamientos que se dan entre uno o más agentes, es decir, entre uno o más objetos de conocimiento o de creencia. Para esto va a ser necesario considerar ciertos operadores, ¿sí? Un operador que vamos a llamar A sabe que B, ¿sí? A sabe que B. Y otro operador que vamos a llamar A cree que B. Repito, A sabe que B y A cree que B. Y estas van a ser cierto tipo de relaciones entre individuos, ¿sí? Entre nombres y oraciones.
Vamos a suponer que S es una oración que vamos a designar como S, ¿sí? Pero S representa una oración y vamos a tratar de construir un sistema epistémico, ¿sí? ¿Qué es un sistema epistémico? Pues es un sistema que tiene ciertas reglas para explicarnos, para relacionar los conceptos que tenemos, en este caso, de conocimiento y de creencia. Voy a permitirme utilizar un poco de lenguaje de la lógica y después voy a permitirme reinterpretar ese lenguaje de la lógica en un lenguaje más natural para que podamos establecer un diálogo sobre esto. ¿Por qué? Voy a requerir un poco de lenguaje de la lógica para poder hablar de una base que nosotros vamos a llamar de axiomas. Y bueno, lo primero es mencionar que un axioma es una afirmación que asumimos verdadera y que asumimos verdadera porque consideramos evidente, ¿sí? Consideramos evidente. Por ejemplo, todos nosotros que estamos conectados en este seminario, inmediatamente podría alguien elegir uno de sus nombres, por ejemplo, Guadalupe, y decir, yo vivo. Y sí, Guadalupe vive, está en este momento conectada, entonces no es necesario que nos muestre una prueba mucho más fuerte de que ella vive. Creemos que al conectarse hay evidencia de que vive. Aunque claro, tal vez Hugo podría decirnos, sí, pero se ha conectado a través de la computadora y tal vez cuando presionó ingresar a la sesión vivía y tal vez ahora no. Esto puede ocurrir, sí, pero de inicio podemos asumir que estar conectados puede ser una evidencia de que vive si enciende su cámara. Entonces, un axioma es una verdad que asumimos de forma evidente, ¿sí? Hoy es sábado. ¿Sí? Hoy es sábado. Es una afirmación que es verdadera porque hoy es sábado, ¿sí? Claro, si todos asumimos que vivimos en México y que en la región donde vivimos es sábado. Bueno, entonces vamos a asumir 5 axiomas, pero vamos a explicar un poco estas fórmulas que se ven un poco tal vez complejas. Si tenemos A y B, fórmulas de un lenguaje en la lógica proposicional, vamos a definir un operador, fíjense. Ese operador S y B. ¿Quién es S? ¿Sí? Y B. Pues cada vez que veamos un S y B, nosotros lo interpretamos como el agente I sabe que B. El agente I sabe que B. El agente I sabe que B. Entonces, este sistema de Maxwell está conformado por los siguientes axiomas. Primero, el primer axioma son todas las tautologías proposicionales. ¿Qué es una tautología? Una tautología en la lógica es una proposición que es verdadera en cualquier interpretación. O sea, una tautología es una verdad universal. ¿Sí? Una tautología es una verdad universal. Entonces ya de inicio incluimos todas las verdades universales, todas las afirmaciones que sean verdades en diferentes interpretaciones. El axioma 2, ¿sí? S y B, y S y B entonces A, implica S y A. El axioma 3, S y B implica B. El axioma 4, S y B implica S y B. El axioma 5, la negación de S y B implica S y de la negación de S y B. Bueno, estos axiomas son completados con reglas de inferencia. ¿Qué es una regla de inferencia? Una regla de inferencia es una regla que nos permite, una vez que tenemos ciertas afirmaciones, inferir, razonar, establecer un juicio, una noción de consecuencia de esas afirmaciones. En este caso, las afirmaciones que tenemos son estas 5, que hemos llamado axiomas, y las reglas de inferencia son estas 2. Si B
B, entonces A, entonces A. Si A, entonces S y A. Bueno, a lo Doctor, mejor, disculpe la interrupción. Buen día. buen día. ¿Podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Un gusto saludarle, maestra Guadalupe. Sabemos que está viva, como lo habíamos definido en el axioma. Así es. Ahora sí es una creencia o es una verdad. Es una verdad, definitivamente, es una verdad. Ay, gracias, doctor. Al menos de que esto sea una grabación inteligente. Y sea mi clon de inteligencia artificial. Exactamente, al menos de que esto fuera una grabación inteligente que pudiéramos compensar, pero las grabaciones fallan comúnmente. Perdón, dejo ahí atrás. Ya. Listo, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, considerando estos axiomas y estas reglas de inferencia. Ahora, en el lenguaje natural, ¿qué significa cada una de estas reglas? Por ejemplo, ya dijimos que el axioma 1 es considerar todas las verdades universales. Todas las verdades universales de la lógica. Todas las verdades universales de la lógica. El axioma 2, aquí es donde parte lo interesante, nos diría algo así. Recordemos que el agente es aquello que conocemos o que creemos. ¿Sí? No olvidemos esto. El agente está compuesto de nuestro conocimiento y de nuestras creencias. Aquello que conocemos o creemos. Entonces, si el agente I sabe que B, y si el agente I sabe que B, entonces A, entonces el agente I sabe que A. Recordemos que el agente puede ser un conocimiento o puede ser una creencia. El axioma 3, si el agente I sabe que B, entonces B. El axioma 4, si el agente I sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I sabe que B. Bueno, este es muy interesante. Si el agente I sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I sabe que B. Axioma 5. Si el agente I no sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I no sabe que B. Y aparece una negación. Si el agente I no sabe que B, entonces el agente I sabe que el agente I no sabe que B. Y las dos reglas de inferencia las podemos traducir. Si pasa B y si B entonces A, entonces pasa A. La segunda regla diría, si pasa A, entonces el agente I sabe que pasa A. Pues bueno, asumir que tenemos un sistema epistémico con tan solo estos 5 axiomas y con tan solo estas 2 reglas de inferencia, tiene consecuencias interesantes. ¿Sí? Voy a platicarles un poco de estas consecuencias. Ahora, es importante mencionar que el primer axioma, este axioma que nos habla de que asumimos todas las tautologías de la lógica proposicional, pues son elementos de la lógica proposicional, ¿sí? Y desde luego la regla 1, la regla de inferencia 1, decir que si pasa B y B entonces A, entonces pasa A, también es una regla básica de la lógica proposicional. Ahora fíjense, el axioma 2, ¿qué afirma? El axioma 2 afirma que el conocimiento de un agente está cerrado bajo la implicación. El conocimiento de un agente está cerrado bajo la implicación. Y la regla de inferencia 2 nos habla que está cerrado bajo deducciones de ese mismo sistema. El axioma 3 expresa entonces la idea clásica de que se conocen solamente verdades. ¿Sí? ¿Sí?
de que se conocen solamente verdades. Y claro, este axioma 3, como ustedes pueden imaginar, puede ser un punto controversial. ¿Sí? El axioma 4 y el axioma 5 son axiomas que podremos llamar axiomas de introspección. Porque entonces el agente puede contemplar sobre su conocimiento y además sabrá lo que él conoce o lo que no conoce. El axioma 2 y la regla de inferencia 2 son controversiales. De hecho, Lenzen, un gran lógico de los años 70, asume de que estos dos elementos, el axioma 2 y la regla de inferencia 2, nos fuerzan a considerar a la gente como un cognosciente ideal. ¿Qué es un cognosciente ideal? Pues un cognosciente ideal es un agente que conoce todas las formas válidas. Y entonces tiene las consecuencias lógicas de su conocimiento. Situación que es muy difícil de cumplir en el ser humano. Es decir, primero, el poder conocer todas las formas válidas, es decir, conocer todo el conocimiento. Y segundo, ser responsable o consecuente de lo que significa conocer. ¿Sí? Este último punto no siempre puede cumplirse. No se cumple, por ejemplo, en el caso del ser humano. Es difícil que el ser humano tenga la capacidad de conocer todo. Y más aún que sea consciente de lo que conoce. Y tampoco es posible a través de la inteligencia artificial, porque una computadora tiene un tiempo y tiene una memoria limitada. Sin embargo, en la literatura de la lógica, de la epistemología, del conocimiento y de las creencias, podemos encontrar adecuaciones a estos axiomas que hacen adaptaciones mejores que las que nosotros hemos presentado esta mañana. Por otro lado, hay otra forma de poder establecer un vínculo entre el conocer y el creer. Y ahí hay dos personajes sumamente interesantes. Jacob Hintika, quien aparece en estas tres imágenes, de hecho. Me disculpo con Saul Kripke porque no lo incluí, debería de haber incluido una imagen de Saul Kripke. El conocimiento y lo que conocemos, una de sus obras fundamentales para un autor probablemente de los más profundos en estos temas, de los más conocedores sobre estos temas en el siglo pasado y parte del siglo actual. Jacob Hintika y Saul Kripke, un autor que no incluye esta foto, pero que apenas el año pasado falleció. Un autor fundamental para entender una noción que vamos a tratar de explicar un poco, que es la noción de mundos posibles. Y la idea acá de la semántica es que la semántica es un poco como la interpretación de esos mundos posibles a los que Saul Kripke hace referencia. Bueno, la semántica entonces parte de la idea de que la información que un agente tiene, que un agente posee, no le permite decidir cuál de los mundos que considera posibles describe el mundo en el que está. ¿Sí? Es decir, nosotros vivimos en una realidad, pero esa realidad es a la vez detallada o construida por nuestras creencias y por nuestros conocimientos. Lo que nosotros conocemos y sobre lo que nosotros creemos define gran parte de lo que nosotros llamamos realidad. Pero resulta que esa realidad no es única,
porque esa es la realidad que nosotros interpretamos o creemos o conocemos que es la realidad. En realidad, esa realidad es una realidad posible, es un mundo posible. Y entonces cada persona construye mundos posibles. Y entonces la pregunta compleja, que muchos van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que define lo que realmente ocurre? Bueno, esta es una pregunta difícil. Kripke trató de resolver esta pregunta y de hecho, en conjunto con Hintikka parece que dar una solución en su teoría. Entonces, la realidad toma en cuenta todos estos mundos posibles. Entonces, de lo que partimos es la idea de que en realidad nosotros creemos que conocemos una realidad, pero no sabemos en cuál realidad vivimos. No sabemos en cuál realidad estamos, porque la que nosotros decimos que es la realidad es solamente una de las posibles realidades. Y claro, fijar cuál es la realidad es interesante, porque la realidad debe de ser posible de inicio. Cuando decimos que es posible, es que realmente puedan cumplirse las condiciones. Es decir, no toda aquella realidad que decimos que vivimos es posible. Entonces, sobre la base de esta postura, asumimos una interpretación de que la gente pueda darse cuenta que B es verdadera en todos los mundos posibles que la gente considera posibles. B es verdadera en todos los mundos posibles en los que la gente considera posibles, considerando su información actual. Entonces, esto se puede interpretar en algo que Kripke llama estructuras, y que hoy en día llamamos estructuras de Kripke, donde M es un conjunto de mundos posibles. Hay una función pi, que es la asignación de valores de verdad para las proposiciones en cada uno de los mundos posibles, de tal modo que los valores, por ejemplo, pi de MP, son verdad o falsedad en cada mundo posible donde P es una proposición. Entonces, nosotros podemos decir una afirmación que sea verdad en un mundo posible, pero, por ejemplo, sea falsa en otro mundo posible. Inclusive, podemos decir una afirmación, ¿sí?, que es verdadera en todos los mundos posibles, y esa afirmación ya es una afirmación tautológica, es decir, se convierte en una verdad universal. Estas verdades universales a las que estoy haciendo referencia son las que constituyen el verdadero conocimiento o el conocimiento. Bien, parece que alguien desea una pregunta, solo que yo no puedo leer el chat. Bien, maestra, adelante, maestra, por favor. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Bueno, escuchando ya su disertación, me deja muchísimas dudas, sobre todo cuando habla con lo de los axiomas. Pareciera que estoy trabajando en unos trabalenguas, la verdad no le agarré la onda bien, que si A con B, si no, si B con C, pero bueno, a lo que voy es, entonces tenía razón el dicho, o tiene razón el dicho que dice que la verdad es relativa y no es absoluta. Entonces, nosotros vivimos en un mundo donde las verdades no son tan propias de quien las dice, ni tan propias de quien las recibe, sino que nuestro mundo está lleno de, no sé si llamarle falsedades o mentiras, pero que realmente nadie tiene en sus manos una verdad, sino que cada quien la está acomodando a su propia experiencia. Es decir, yo tengo mis propias creencias, mis propias costumbres, pero eso no quiere decir que sean completamente certeras en mi vida,
sino que a lo mejor los he adoptado por otras personas que probablemente les haya ido bien o no les haya ido bien, pero yo la estoy adoptando según mi forma de pensar. No sé si me doy a explicar. Claro que sí. De hecho, su pregunta es sumamente interesante. Comienzo con la primera parte de la pregunta. De hecho, esta primera parte de su afirmación, que es muy interesante, le llamamos relativismo. Podríamos decir que hay dos visiones de la verdad. Bueno, hemos visto varias visiones. Una primera visión que se tenía en la antigüedad, por ejemplo, es que la verdad es una. Es decir, la verdad es absoluta. Inmediatamente, al decir que la verdad es absoluta, lo que estamos diciendo es que esto es falso. No existe la verdad absoluta. Después, el siglo pasado, surge la visión relativista, donde la verdad depende de la subjetividad. Y entonces pareciera ser que estamos hablando de muchas verdades y que tiene sentido darle crédito a todas estas verdades. Sin embargo, el relativismo es como una especie de romanticismo, porque aun cuando cada persona puede tener una interpretación de la verdad, no necesariamente esa interpretación de la verdad para él es realmente la verdad. Ahí es donde el relativismo también falla. Observemos que falló la noción de verdad absoluta y observemos que también falla la noción de verdad relativa. Porque entonces, si la verdad es relativa, pues cada quien puede asumir la verdad a su forma, pero esto tiene consecuencias. En una disputa entre dos personas, por ejemplo, alguien puede decir que lo que dijo es verdad, la segunda persona puede decir que lo que dijo también es verdad, pero ninguna de las dos puede decir realmente qué es la verdad, porque la verdad no es solo una interpretación ni solamente es una creencia. La verdad requiere de conocimiento. Entonces, mi respuesta sería que la primera afirmación sobre que la verdad absoluta es falsa. La segunda afirmación sobre que la verdad es relativa es falsa. Y tercera, la verdad considerando este modelo de los mundos posibles. Parece que es una mejor propuesta. ¿En qué se basa esta propuesta en términos muy generales, sin fórmulas? La idea esencial es que cada persona interpreta la verdad a su forma. Ahí aparece el relativismo. Sin embargo, lo que es la verdad no es esa interpretación. Esa interpretación es útil para comprender la verdad, pero la verdad finalmente va a aparecer como una especie de uniones e intersecciones entre las diferentes interpretaciones de los individuos. Es decir, va a haber puntos donde los agentes tengan en común aspectos que asumen como verdades. Y los aspectos que no consideran, ahí se va a centrar una gran dificultad, porque de estos segundos no podemos decir inmediatamente que son verdades. Tendremos que tener evidencias suficientes para poder afirmar qué verdades son. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, maestra, es complejo la definición de verdad, sin caer en una visión absoluta, sin caer en una visión relativa. Y lo mismo ocurre para las creencias, ¿sí? No solamente para el conocimiento, ¿sí? Creer, por ejemplo, que mi creencia es la verdad misma, puede llevarnos a un error, a errores con consecuencias graves. Como también el asumir que cualquier creencia es válida por simplemente el hecho de ser una creencia de una persona diferente. ¿Sí? Entonces, las dos posturas pueden llevarnos a cuestionamientos filosóficos. Bueno, espero. Adelante, maestra, adelante, por favor. Gracias. Sí, efectivamente, usted acaba de tomar en la última parte algo que también
me queda así como pregunta. am, si son cosas que se tienen que justificar bajo la ciencia, pues creo que habrá un grupo de personas que validan, ¿no?, esta parte científica como verdades, pero habrá otra parte, quizás, que las cosas no las validan a través de la ciencia y las pueden tomar como verdades. Entonces, yo creo que, mm, la verdad va a ser que cada quien va a tomar su postura como considere de verdad, porque hasta ahorita no sé exactamente qué es una verdad, ¿no? Ya me entró la parte de la lógica y estamos filosofando, pero está muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso específico de las creencias, podemos ver cómo la categoría de creencias probablemente está un poco más abajo de la categoría de conocimiento. Es decir, muchas de nuestras creencias las asumimos de manera dogmática, ¿sí? Es decir, no cuestionamos las creencias, simplemente las aceptamos por cultura, por tradición, etcétera, ¿no? Cosa que es muy respetable, ¿sí? Sin embargo, es importante mencionar que cuando nosotros asumimos una postura dogmática, inminentemente estamos asumiendo una postura que ya no cuestiona ese tipo de conocimiento, sino que asumimos que es conocimiento por dogma, ¿sí? Sin cuestionamiento. Perdón, ¿alguien más había levantado la mano? Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días. El día de hoy estamos analizando, como bien usted lo decía al principio, una parte todavía más densa de la epistemología. Y en el transcurso de la sesión, bueno, yo estoy entendiendo quizá que, valga la redundancia, entender la epistemología es tan compleja como entender las relaciones entre los seres humanos y más aún como el entender o el conocernos a nosotros mismos. Pero lo que me parece muy interesante es cómo la lógica nos ayuda a comprender cuándo las afirmaciones son verdaderas y cuándo no lo son. Voy a poner un ejemplo simple quizá en el área de matemáticas, que decimos un triángulo es una figura de 3 lados. Entonces, si tiene 3 lados, tiene 3 ángulos. Por lo tanto, un triángulo tiene 3 ángulos. Es algo así como las proposiciones, perdón, que usted nos hablaba a un principio, como una afirmación nos conduce directamente a otra. Pero hablando ya de situaciones o afirmaciones más complejas, cuando estamos tratando de buscar otro tipo de verdades para el conocimiento humano, es ahí donde quizás se torna un poquito más complicado entender esta parte de la lógica y las operaciones lógicas que nos llevan de un punto a otro. Pero creo que poco a poquito lo vamos a ir descifrando en el transcurso de esta sesión y de este módulo del seminario. Gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. En efecto, un caso muy especial, le agradezco mucho su intervención, aparece con las matemáticas. Y bueno, las matemáticas tienen un papel acá relevante porque probablemente cuando asumimos una ciencia o un conjunto de saberes que llamemos ciencia, estamos pensando en las matemáticas por excelencia, como una ciencia que nos garantiza la verdad. Y claro, en las propias matemáticas podemos encontrar a lo largo de su historia momentos en que aquello que considerábamos verdad, o al menos que considerábamos una verdad universal, por ejemplo, deja de serlo, porque hay evidencia de que no es una verdad universal. Entonces, si esto nosotros lo podemos observar en el campo de las matemáticas, si esto lo podemos observar inclusive en otro campo de conocimiento tan poderoso como es la física o la química, pues de ahí en adelante todos los demás campos de conocimiento
parecieran también ser a veces endebles, ¿sí? A veces, no quiero decir débiles, pero sí como un campo donde los saberes no permanecen de manera absoluta. Y de hecho, quiero compartirles que un escritor latinoamericano, probablemente uno de nuestros escritores más influyentes en la epistemología, es Mario Bunge. ¿Sí? Mario Bunge, un físico y filósofo argentino, que les invito a leer, a revisar en sus conferencias. Hay muchas conferencias grabadas en internet. Mario Bunge, quien falleció hace muy poco, también hace unos cuantos años, nos habla justamente de cómo la ciencia es un campo de conocimiento que siempre está en debate, ¿sí? Y de hecho, esta es una característica del conocimiento científico, el debate. Es decir, es un campo de conocimiento que sus teorías siempre están en revolución, como lo diría Thomas Kuhn, ¿sí? Siempre estamos en un proceso de cambio, de debate. Y si el campo de conocimiento en el que estamos trabajando no está en debate, si aquel conjunto de creencias no está en debate, pues entonces, muy seguramente, ese campo de conocimiento y ese conjunto de creencias no es ciencia. No es ciencia. Ahora, es importante mencionar que en lo general, no solamente el conocimiento científico es valioso. Hay otros tipos de conocimiento que son importantes, ¿sí? No todo, no todo tiene que ser ciencia necesariamente. El ser humano requiere de otros insumos, de saberes que no son científicos. Sin embargo, creo que la toma de decisiones o las decisiones importantes en la vida del ser humano sí tendrían que considerar de manera importante el conocimiento científico. Bueno, yo agradezco sus intervenciones, sus preguntas, sus comentarios, porque creo que enriquecen la discusión. Y entonces, retomo un poco la idea de Kripke, cuando nos habla de esta noción de estructura, y nos habla esencialmente sobre estas funciones, estos valores pi de MP. Recordemos, M son las asignaciones de verdad o de falsedad en un mundo posible, P es una proposición. Y de hecho, P en realidad es una relación de posibilidad, es decir, qué tan accesible es que ocurra justamente P. Es decir, qué tan posible es que la afirmación P tenga sentido. ¿Sí? Cuando alguien dice, la Tierra es el planeta más maravilloso del universo, es una frase romántica, muy bonita, pero probablemente será falsa, porque probablemente quien lo dice solamente conoce la Tierra. Probablemente no ha estado en otros planetas, y entonces es una frase que aunque se escucha romántica, sensible tal vez, carece de verdad en otro mundo que no sea el que conoce esa persona. Y nosotros podríamos elegir nuevamente muchas más frases sobre nuestros conocimientos, sobre nuestras creencias, y podemos cuestionarnos fuertemente sobre lo que nosotros creemos y sobre todo si hay consistencia en lo que nosotros asumimos como verdades. Bueno, esto nos permite caracterizar varias cosas. Nos permite caracterizar varias cosas. Si nosotros asumimos que esta pareja de MP representa que M es accesible de acuerdo a una relación PI desde S, como la gente Y considera un mundo posible, dada la información que posee en S, pues entonces de ahí podemos obtener
varias propiedades semánticas de esos mundos posibles. Es decir, si nosotros consideramos que P es una consecuencia de ese mundo posible, si solamente se cumple que pi de MP es verdad, la negación de B es consecuencia, la negación de B es una consecuencia en M, si no es el caso que en B sea consecuencia de M, B es consecuencia en ese mundo, M implica A, sí, solamente sí, no B es consecuencia en M y A es consecuencia en M. Y finalmente, el agente I sabe B en M, sí, solamente sí. B es consecuencia de R para todo R que forma parte en ese mundo posible de M, R que pertenece a PI. Bueno, no es necesario revisar esto en detalle, no es adecuado tal vez, pero lo importante es la reflexión, ¿sí? Creo que lo que nos interesa más que todo, más que el lenguaje técnico, es que todos podamos considerar las reflexiones, porque tal vez las reflexiones son las que pueden enriquecer nuestra manera de pensar sobre las creencias y los conocimientos. Ahora, si nosotros consideramos las propiedades de las relaciones de accesibilidad de estas proposiciones en un determinado mundo, pues podemos obtener nociones de verdad lógica que formalizan esas interpretaciones intuitivas por esa operación que definíamos al principio. Y sabe que ve. Y sabe que ve. Entonces, si se asume que PI es reflexivo, que es simétrico y que es transitivo, cosa que, por cierto, a quienes les gustan las matemáticas, cumplir estas tres propiedades, es decir, que PI satisface una relación de equivalencia. Pues entonces la noción de verdad lógica que proporciona esta semántica puede ser caracterizada por un sistema como el que hemos escrito, por un sistema H, ¿sí? Un sistema H que está compuesto de estos 5 axiomas que hemos mencionado y de esas 2 reglas de inferencia, y que, por cierto, las personas podrían dedicarse el resto de sus vidas a tratar de explicar las consecuencias filosóficas, lógicas y epistemológicas de ese sistema, como lo han hecho un conjunto de personas en al menos los últimos 50 años. Es decir, comprender un sistema no es algo inmediato. Nosotros acá solamente hemos mostrado una pequeña parte introductoria a modo de conocer que hay todo un campo de estudio, que nos permite discutir un poco más sobre nuestras creencias, sobre nuestro conocimiento. Y por cierto, ese campo de estudio se llama lógica epistémica. Ese es el nombre que recibe. La lógica epistémica de esto se encarga de estudiar. Ahora, cuando a ese campo de estudio le sumamos aspectos contextuales, cuando sumamos justamente aspectos que tienen que ver con asumir que el conocimiento se construye, por ejemplo, en sociedad, se construye en cultura, entonces la lógica epistémica evoluciona a otros 2 campos del saber que se especializan en estudiar. Por un lado, la filosofía misma del conocimiento, filosofía del conocimiento. Y por otro lado, la filosofía de la religión. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos 3 campos de estudio muy interesantes, con una gran profundidad que nos permiten analizar, profundizar mucho más sobre ello. Bueno, una consecuencia entonces de esta semántica que hemos tratado de conocer, estos 5 axiomas con estas 2 reglas de inferencia, es que nos obliga a concebir a la gente. Recordemos, el agente es aquello que conozco o que creo, como una entidad que es capaz de conocer las consecuencias lógicas de su conocimiento.
¿sí? Y esto entonces lo hace inadecuado para modelos de agentes que sean seres humanos o que sean computadoras con limitaciones de tiempo y espacio de memoria. ¿Qué significa esto? Esto significa que el ser humano difícilmente logra darse cuenta de todo lo que conoce y difícilmente logra conocer todo, ¿sí? Logra conocer todo, ¿sí? Difícilmente el ser humano logra eh, conocer todo. E inclusive, vamos a ver ya en las últimas sesiones, cuando hablemos del pensamiento complejo de Edgar Morin, un cuestionamiento que se hace Edgar Morin sobre si tiene sentido cuestionarse si es necesario conocer todo. Pero esto lo dejaré un poco para más adelante. Entonces, difícilmente el ser humano conoce todo y difícilmente también el ser humano es consciente de lo que conoce. Somos conscientes de lo que conocemos en cierto sentido, limitativo, algunas cosas, pero en lo general no somos conscientes de ello. Y además, no sabemos la consecuencia, el impacto que tiene conocer ello. De hecho, esto es un problema muy complejo, porque lo que significa es ser consciente de lo que implica asumir nuestras creencias y nuestros conocimientos. Difícilmente nos cuestionamos sobre ello. Lo común o lo natural en el ser humano es que simplemente asumimos lo que conocemos, pero no siempre nos cuestionamos sobre lo que conocemos y la consecuencia que implica conocer. Esto genera un problema que llamamos el problema de la omnisciencia lógica, ¿sí? Y que para poder abordar este problema hay distintas semánticas alternativas, no las vamos a mostrar en este seminario, solo las introducimos y desde luego les invitamos a conocer un poquito más de ello. ¿Cuáles otras propuestas hay? Pues, por un lado tenemos las propuestas de Creswell en los años 70, de Rantala en los años 80, que inclusive consideran una noción de mundo que ellos llaman la noción no estándar, en el sentido en que no cumplen cabalmente las leyes de la lógica clásica. Y que de hecho, uno de estos escenarios o de mundos que ellos proponen es el caso en que las proposiciones no son ni verdaderas ni falsas, sino que tienen o poseen diversas graduaciones. Y esto tal vez ayuda a contestar una de las preguntas que me hacía la maestra Mayra hace un momento de la sesión. Ellos gradúan estados de verdad, es decir, asumen la idea de que no hay afirmaciones que sean completamente verdaderas, ni afirmaciones que sean completamente falsas, sino que en realidad hay una graduación en esas afirmaciones. Es decir, a veces decimos afirmaciones que no son verdaderas o no son verdades universales, pero que tampoco son falsedades. Y a veces también decimos afirmaciones que no son falsedades como tal, pero tampoco son completamente falsedades. Es decir, son afirmaciones que dependiendo los contextos pueden tener diversos rangos de verdad o de falsedad. O también estos rangos pueden ser continuos inclusive o discretos. Continuos en el sentido en que podemos asociar su valor de verdad más bien a un factor probabilístico, ¿sí? Mientras que discretos están asignados principalmente a una valoración muy puntual sobre su valor de verdad o falsedad. Y bueno, Quintica y Lebesgue logran resolver este problema diferenciando el conocimiento implícito y el explícito. De tal manera que en términos generales, un agente logra conocer las consecuencias lógicas de manera implícita,
pero no de manera explícita. Esto es interesante porque habrá que mencionar de inicio, el término logra se refiere a algunos. La gran mayoría de los seres humanos ni siquiera probablemente nos cuestionamos sobre ello. Pero decir que el conocimiento, que entendemos las consecuencias lógicas de nuestro conocimiento de manera implícita, significa que entendemos qué conocemos, por qué conocemos y cuáles son las consecuencias de lo que conocemos. Sin embargo, no podemos afirmar lo mismo del exterior. Es decir, no podemos responder a cuáles son las consecuencias lógicas que tiene nuestro conocimiento para los demás. Miren, esto es muy interesante, porque esto significa entonces que cuando tenemos un sistema de creencias, por ejemplo, poco tolerable, existe la posibilidad de que para algunos la interpretación sea poco tolerable, pero finalmente tenga algún grado de ser tolerable, de respeto hacia los demás. Mientras que para otros, quienes puedan leer esa misma norma o esa misma creencia, puede ser algo completamente intolerable. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de comprender las consecuencias que tiene nuestro conocimiento para nosotros, nuestras creencias para nosotros, pero no tenemos la posibilidad de entender cuáles son las consecuencias que tiene para los demás. Y eso deberá de quedarnos en una reflexión propia para nosotros mismos. Y bueno, hay varios modelos que son interesantes, como el de Konolink en los años 80, a mitad de los años 80, donde nos habla de que si tenemos un agente determinado, el cual le asociamos un conjunto de oraciones, ¿vea? ¿Sí? A este conjunto de A le podemos llamar un conjunto de creencias básicas de A y un conjunto de reglas de inferencia R. Podemos entonces decir que A sabe que B, si solamente A puede inferir B a partir de este conjunto de creencias básicas de A y de las reglas de inferencia R. Esta idea, de manera independiente de Konolink, logra también resolver el problema de la omnisciencia lógica. Es decir, el conjunto de reglas R no ha de coincidir necesariamente con un conjunto completo de reglas de deducción, y esto va a posibilitar que A no conociera ciertas consecuencias lógicas de su conocimiento. Miren, qué interesante. Entonces, me gustaría cerrar esta discusión comentando entonces que el estudio de estos sistemas sintácticos, de estos sistemas semánticos del conocimiento y de las creencias, justamente se llama lógica epistémica, ¿sí? Yo les invito a revisar para una revisión mucho más completa, mucho más exhaustiva, algunas obras de grandes autores como Stewart Shapiro, ¿sí? De quien me permito poner la imagen de dos textos, que es la lógica clásica de primer orden, los límites de la lógica, ¿sí? Un texto sumamente interesante. También pueden leer las obras de Reinhardt